Muy buenas noches y muy buenas tardes. Tengan todas las personas que se van conectando con nosotros a esta hora en este curso maravilloso de conocimiento de sí mismo, que tiene como propósito enseñar las herramientas para lograr despertar la conciencia a través de 75 conferencias, todas relacionadas con el trabajo del despertar de la conciencia, con el trabajo de los tres factores. Bienvenidos a esta conferencia de conocimiento de sí mismo, y como todos los lunes vamos a estudiar los temas de la fase B. Les recuerdo para las personas que van sintonizándose hasta ahora que este curso se divide en dos temarios. El primer temario lo vamos a llamar la fase A, donde vamos a encontrar varias conferencias, podríamos decirlo así, un poco más básicas. Y ya cuando hemos visto las 50 conferencias de la fase A, entonces podemos profundizar un poquito más ya en temas un poco más espinosos, podríamos decirlo así, que es lo que llamamos la fase B. Pero en el fondo la fase B busca complementar un poco los temas de la fase A. Por ejemplo, esta conferencia del día de hoy es un pequeño complemento de la conferencia número 47 de la fase A, que se llama El yo de la brujería. Es un pequeño complemento, algo relacionado con el yo brujo, aspectos del yo brujo. El yo brujo le encanta hacer teosofía, o le encanta hacer espiritismo o mediunismo, y en muchas de esas ocasiones se termina confundiendo estos aspectos con el despertar de la conciencia, cuando sinceramente no tienen nada que ver con el despertar de la conciencia. Y ese es el objetivo de este tema, o la excusa que nos reúne el día de hoy para hablar sobre este tema, es para que nos demos cuenta que ninguno de estos aspectos tiene que ver con el despertar de la conciencia. Entonces, bueno, bienvenidos a todas las personas que poco a poco siguen ingresando a nuestra transmisión. Por acá veo que ya llegó Mariela. Hola Mariela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Don Heriberto también nos saluda. Muy buenas tardes y bendiciones. Heriberto nos saluda. José Cedeño también ya está por acá con nosotros. Hola José, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Alfredo también nos saluda. Buenas tardes, saludos cordiales. Bueno, y bienvenidos a todas las personas que se siguen conectando. Por acá está Gabriel Pinedas, dice que bien, gracias. John Guerrero también por acá se está conectando con nosotros. Bueno, bienvenidos a todas las personas que poco a poco se siguen sumando a esta transmisión. Estamos esperando unos 2 minuticos mientras vamos compartiendo los temas en algunos grupos de WhatsApp. Así le podemos dar la oportunidad a varias personas a que se sumen y a que se unan al estudio sobre estos tres aspectos: la teosofía, el espiritismo y el medium. Otra de los objetivos como tal de esta charla es que nosotros logremos identificar que así como son escuelas que vamos a hablar pseudoesotéricas, también existen esos yoes dentro de nosotros mismos. ¿Listo? Bueno, Urania por acá nos dice: hola Leonardo, buenas noches, se escucha bien. Bueno, qué bueno que se esté escuchando bien. Javier también por acá nos saluda, buenas tardes. Lorena también por acá nos dice buenas tardes. Johan nos dice buenas tardes, bienvenidos. Api también ya conectándose con nosotros desde Perú. James también saludándonos como siempre. Hola James, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra transmisión. Johnny también, muy buenas tardes. Y bueno, creo que llegó el momento de empezar este tema tan interesante, tan maravilloso. Les recuerdo que cualquier pregunta que tengamos sobre el tema la pueden ir dejando en los comentarios, y al final de la transmisión pasaremos a profundizar un poco sobre este tema. ¿Listo? Entonces, estudiemos un poco lo que es la teosofía, el espiritismo y medium. El objetivo de hablar de este tema es, primero que todo, el objetivo es que nosotros conozcamos estas tres escuelas. Es importante que las conozcamos para poder comprender por qué en muchas ocasiones se parecen
o tienen que ver, entre comillas, algo con estos temas del despertar de la conciencia, pero cuando empezamos a estudiar nos vamos a dar cuenta que no nos llevan a la autorrealización del ser. Tienen otros objetivos y muchas veces nos van a terminar confundiendo. Entonces, también vamos a estudiar a dónde nos conduce si empezamos en el proceso de teosofía, espiritismo y medium. Y bueno, lo más importante, aprender a no mezclarlas con el conocimiento, ya que sin darnos cuenta, en muchas ocasiones estamos ligados por alguna de estas escuelas y se activa esos yoes, ya sea el yo espiritista, el yo medium o el yo teosófico, y termina mezclando el conocimiento. Y esto es algo terrible porque no solo daña nuestro trabajo espiritual, sino puede también llegar a dañar el trabajo de otros. ¿Listo? Entonces ese es como el objetivo, los objetivos que nos reúnen el día de hoy, hablando de este tema tan interesante, la teosofía, el espiritismo y el medio. Bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre qué es la teosofía. Bueno, la teosofía es una escuela que nació más o menos a mediados del siglo, bueno, finales del siglo XIX, ¿sí? Pero estudiemos qué significa teosofía. Teo significa Dios y Sofía significa sabiduría. Entonces, podríamos decirlo así, que la teosofía quiere decir sabiduría de Dios, ¿sí? Etimológicamente esto es lo que quiere decir, pero no significa que porque tiene ese nombre esté directamente enseñando la sabiduría de Dios. Listo, entonces vamos a estudiar verdaderamente qué es lo que enseñan o enseñaban las escuelas teosóficas, aunque en este momento hay algunos ya vestigios de algunas de estas escuelas, pero bueno, vamos a estudiar un poquito por qué aparecieron y por qué de alguna u otra forma en su momento ayudaron en un proceso para irnos en contra del espiritismo. Bueno, vamos a hablar que esta escuela fue creada por una iniciada de la Logia Blanca. Ella se llamaba Elena Petrovna Blavatsky, en Rusia, ¿sí? Eso fue a finales del siglo XIX, como les comentaba. En ese momento, en el planeta o en esa región del planeta, apareció una influencia muy grande del materialismo dialéctico generada por estos señores, ¿sí? Por Carlos Marx y Lenin. Ellos crearon algo que vamos a llamar el materialismo dialéctico, una teoría donde hablaba que Dios no existía, que Dios era un invento del hombre para poderlo manipular. También dentro de esas ideas hablaban del gobierno, de la religión, bueno, en donde se centraban el poder y cómo y por qué deberíamos abolir todas esas influencias. Entonces, si nos damos cuenta, detrás de esas teorías, de esos libros, pues había una conspiración directa contra el desarrollo espiritual de la raza. En ese momento, el materialismo dialéctico o esas ideas eran tan convincentes que muchas personas dejaron de creer en Dios. Ya no asistían a los cultos y en los principios espirituales, los principios de buscar un desarrollo espiritual, empezaron a perderse poco a poco en el planeta. Si seguía el desarrollo de estas ideas, es muy probable que todo el planeta se sumergiera en ese materialismo dialéctico y se olvidara en su objetivo de la autorrealización. Y en este caso el experimento solar, les recuerdo que el experimento solar es desarrollar hombres 100% conscientes, se perdería en su totalidad. Entonces eso era lo que estaba generando, arrasó con millones de almas, podríamos decirlo así, que terminaron creyendo o siguen creyendo, porque esto aún sigue vigente, siguen creyendo pues que Dios no existe y que simplemente fue un invento del hombre
para poderlo manipular. Entonces, esa fue la razón por la cual a esta señora, Elena Petrovna Blavatsky, la ley divina le da una orden. Y la orden para contrarrestar esa fuerza es que ella tenía que demostrar científicamente, o sea, externamente tenía que demostrar que el alma sí existe, ya que ellos, o la teoría del materialismo dialéctico, hablaba de que lo único que existe como tal es la materia. Entonces ella tenía que corroborar que no solo existe la materia, sino también existe lo que fue el espíritu. Entonces esta señora le despertaron varias de sus facultades internas y empezó externamente a demostrar algunas cosas que los materialistas de esa época no podían comprender y no podían darle solución. Entonces, por ejemplo, ella empezó a explicar y a hacer sesiones de hipnotismo. Entonces, al hacer eso, muchas personas empezaron a recordar sus vidas pasadas. Muchos de ellos pudieron recordar los traumas. Y con base a eso, entonces los materialistas, pues ya empezaron a darse cuenta que no todo era materia, sino que posiblemente podía haber hasta algo más allá de la muerte. ¿Sí? Bien, empezó a desarrollar como su objetivo era demostrar científicamente ante la sociedad que el espíritu existía. Entonces enseñó, por ejemplo, todo lo que son los procesos de hipnotismo, de mover objetos a través de la mente hasta llegar al punto de levitar, rompiendo las leyes de la misma física. Entonces, cuando ella empieza a hacer cada uno de estos experimentos, entonces empieza a generar una crisis en las ideas del materialismo dialéctico en ese momento. Entonces, gracias a todas esas comprobaciones externas, como la misma levitación como se ve acá, entonces muchos materialistas empezaron a dudar sobre esas ideas que estaban imponiendo Carlos Marx y Lenin. Y poco a poco empezaron algunos a volver a la creencia de que existía un Dios. Bueno, ella también enseñaba todo lo que son los estados de Jinas. Entonces ella hacía también experimentos donde podía a través del estado de Jinas atravesar cosas sólidas y aparecer de un lugar a otro. También enseñó lo que fue los estados de Jinas. Uno de los experimentos más famosos que ella realizaba era que plasmaba espíritus. Sí, plasmaba, o sea, ella hacía sesiones donde se reunían muchas personas, miles de personas, especialmente materialistas, que querían ver si eso era cierto, porque recuerden, los materialistas hablaban de que el espíritu, que los fantasmas, que nada de eso existía. Entonces ella hacía que se aparecieran físicamente y a la luz pública de varias personas, hacían que, pues, que se corroborara esa situación. Entonces, claro, al ver todos esos materialistas esa situación y que no podían comprobarlo, o sea, no podían científicamente como mirar dónde estaban, no sé, los espejos, lo que ustedes quieran, imanes, como para poder simular que eso fuera una farsa. Entonces, claro, empezó muchos de ellos a volverse como espiritualistas, a volver a la religión de la época. Y bueno, eso no fue tanto muchas veces lo que sucedió, sino que se desarrolló la escuela teosófica. Entonces, en la escuela ya teosófica, muchos de esos materialistas ateos ya dejaron de ser ateos y enseñó a despertar los diferentes chakras. Entonces, claro, todos ellos empezaron a pasar de polo a polo, extremadamente no creían en nada espiritual y luego ya empezaron a ser parte de las escuelas teosóficas. Entonces, en las escuelas teosóficas, lo primero que se les enseñaba era a despertar todos los chakras. Y al despertar los chakras, entonces ellos ya podían empezar a leer la mente. Eso se llama la clariaudiencia. Ya podían desarrollar la telepatía, la famosa telequinesis, la clarividencia, ya poder ver el alma o los yoes o hasta el pasado de otras personas.
Y se volvió muy famoso ese tipo de escuelas porque muchas personas querían empezar a despertar esos poderes, y todo eso estaba como con el propósito. Todas las personas que desarrollaban esos poderes tenían como propósito tratar de contrarrestar esa fuerza del materialismo, como generarle de nuevo expectativas espirituales a la humanidad. También ella enseñó lo relacionado con el desdoblamiento astral. Salía en astral, traía información veredigna del mundo astral, y esa información posteriormente la develaba, y cuando la develaba entonces sucedía lo que ella decía. O sea, de alguna otra forma terminaba como haciendo profecías con las cosas que podía ver en el mundo astral. Y no solo eso, sino que también le enseñaba a los demás a que hicieran lo mismo, a que salieran en astral, a que averiguaran algunas cosas, y luego a que hablaran de lo que vieron, y posteriormente esas cosas se iban plasmando, y así entonces la gente empezó a huir de lo que fue la fuerza del materialismo, y empezaron de alguna otra forma, al ver toda esta situación, a interesarse un poco más por la parte espiritual. Entonces, eso fue lo que hizo esta escuela, o eso fue lo que hizo Elena Petrona Blavatsky. Acá ustedes pueden darse cuenta que a través de el enseñar todas estas cosas, ella no estaba buscando despertar la conciencia. ¿Listo? O sea, el objetivo de ella no era que las personas se autorrealizaran, porque como tal ella no enseñaba los tres factores. Les recuerdo que los tres factores es la eliminación de los defectos, no enseñaba como tal la transmutación sexual, y no enseñaba como tal el sacrificio por la humanidad en busca de la autorrealización. El objetivo de ella era simplemente despertar poderes y demostrarle a los demás que la sabiduría universal, o que el espíritu, o que el alma sí existe. Entonces, si nosotros en este momento hacemos parte de una escuela teosófica que está buscando despertar poderes, que está buscando tratar de mostrarle a los demás que la sabiduría como tal sí existe, pues estamos errando en el camino, ya que, como les iba comentando, eso no tiene que ver como tal con el trabajo de los tres factores de la revolución de la conciencia. Bueno, una de las ideas fuertes que tenían estas escuelas es que ellos hablaban de que la evolución mecánica tarde o temprano nos iba a conducir a la iluminación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros estábamos en una constante evolución espiritual, que moríamos y volvíamos y nacíamos en un proceso más evolucionado espiritualmente, hasta que llegaba un momento donde moríamos, nacíamos, hasta que ellos hablaban de algo que se llamaban como los hermanos mayores. Los hermanos mayores eran personas que tenían mayor posibilidades como de despertar estos poderes psíquicos. Y ellos pensaban que eso era el despertar de la conciencia, simplemente tener más poderes, cuando verdaderamente esto es falso. Recordemos que a través de la muerte, del nacimiento y de la muerte, el nacimiento y la muerte, se empieza a evolucionar hasta un punto, pero posteriormente ya entra lo que es la ley de la involución. Entonces, ¿qué sucede? Que llega un momento donde sí, podríamos llegar a una etapa de madurez espiritual, pero después entramos como en el proceso humanoide a partir de la existencia 54, y el proceso espiritual empieza a decaer. ¿Sí? Entonces, acá con esta pequeña explicación, ustedes pueden darse cuenta que las escuelas teosóficas fueron importantes en su momento, porque si no fuera por ella, todo el planeta estaría sumergido en el mayor materialismo, y no podríamos hablar de este conocimiento. Es más, estaría prohibido. Es más, en algunos lugares del planeta está prohibido las religiones, pero si hubiera cogido muchísima más fuerza, pues ya no hubieran posibilidades espirituales. Entonces, por eso fue importante. Pero si nosotros hacemos parte de este tipo de escuelas, no vamos a poder despertar nuestra conciencia, ya que el objetivo, vuelvo y les digo, el objetivo de estos ejercicios del despertar de la conciencia no es tratar de despertar poderes ni de demostrarle nada a nadie. Cada uno
tiene que empezar a convencerse solito. Bueno, ya hablando un poquito sobre por qué no conducen a la autorrealización estas escuelas, y por qué no debemos mezclarlas con la enseñanza enfocada a la autorrealización. Si nosotros mezclamos los tres factores con el proceso del despertar poderes o con el proceso de querer demostrarle a los demás la existencia de cosas paranormal para que nos sigan, entonces estaríamos cayendo en el pseudoesoterismo. Estaríamos cerrando en el trabajo espiritual. Es importante saber que todos nosotros tenemos un yo que se llama el yo teosófico. ¿Cuál es el yo teosófico? El yo teosófico es un yo que se activa cuando nosotros entramos a estas enseñanzas y sin darnos cuenta empezamos a sentir una necesidad de demostrarle a las demás personas que este conocimiento es verídico, que este conocimiento es real. ¿Sí? Y de alguna otra forma se siente como una necesidad de mostrarle a la gente que les puede uno demostrar la veracidad externamente del curso, cuando debemos entender que todas las personas que van ingresando a estas enseñanzas y que les empieza a gustar, ellos mismos por sí mismos tienen que empezar a convencerse. Pero dentro de nosotros hay una necesidad de querer demostrarle a los demás. Entonces, por ejemplo, muchas personas en busca de pronto de captar adeptos para estas enseñanzas, entonces salen a través del desdoblamiento astral a investigar la vida privada de otros. Y después de que la investigan, entonces salen a contarle a los demás lo que investigaron internamente. ¿Y para qué hacen eso? Para que las personas vean que, uy, esta persona, ¿por qué sabe eso? O sea que eso del desdoblamiento astral sí es cierto. Entonces, el yo teosófico busca que las personas, a través de esas experiencias, demostrarle a los demás que el conocimiento es real, empiecen a ingresar a estos estudios. Y como les iba comentando, es un yo, es un defecto que cada uno de nosotros tiene, que genera mucho estancamiento. Bueno, miremos algunos detalles de este yo teosófico. Entonces, este yo busca mostrar poderes y facultades. Entonces, por ejemplo, la persona quiere demostrarle a los demás que está despertando la conciencia, que les puede leer la mente, que sabe qué es lo que va a pasar. Entonces dice, no, mira, la intuición me dice que tenemos que comprar tal cosa. Y lo compran y si ves, la intuición me lo dijo, es porque yo estoy despertando la conciencia. Entonces ahí está nuestro yo teosófico queriendo demostrarle a los demás que tiene mucha conciencia. En el fondo, todos esos aspectos buscan generar fanatismo. ¿Sí? Ese yo teosófico es ese yo fachoso que busca que los demás se den cuenta que tiene mucha conciencia y terminen siguiéndolo a él. El yo teosófico busca generar dependencia en los demás. Por ejemplo, cuando alguien tiene la facultad de lograr el desdoblamiento astral y tiene el yo teosófico, muchas personas terminan diciéndole, ay, ¿será que usted no me puede averiguar en el mundo astral si debo hacer o no debo hacer este negocio? ¿Será que usted me puede averiguar a través del desdoblamiento astral si mi pareja me es infiel o no me es infiel? En algunas ocasiones han habido personas que le han preguntado a uno, oiga, ¿será que usted puede averiguar quién es mi verdadera pareja? Entonces, si tenemos muy desarrollado el yo teosófico, podríamos nosotros caer en esa influencia, que también termina convirtiéndose poco a poco en mitomanía, hacer esas investigaciones, contarle a las demás personas lo que investigamos y haciendo que todo el mundo se vuelva fanático a ese brujito teosófico, y lamentablemente no solo empieza a estancarse a sí mismo, sino que también termina estancando a los demás, ya que en los demás se termina generando el fanatismo. ¿Listo? Bueno, entonces esto es lo relacionado con el yo teosófico.
Recuerden que si tienen alguna pregunta, la pueden ir dejando en los comentarios. Bueno, entonces sigamos hablando un poco ahora sobre lo que es el espiritismo, que es la segunda parte de esta conferencia. Esta conferencia la vamos a dividir en tres. Bueno, entonces el espiritismo es una doctrina que fue desarrollado en la mitad del siglo, bueno, sí, a mediados del siglo XIX. Eh, Aunque bueno, es mucho más antigua, ¿no? Pero a mediados del siglo XIX empezó a coger muchísima más fuerza. Entonces, en estas sesiones de espiritismo, lo que se hace es que, bueno, la mayoría, ¿no? Se cogen de las manos y hay una persona en el centro a la cual se le llama medium. Entonces, lo que se buscaba con estos ejercicios de mediumismo era tratar de invocar a alguien que ya haya desencarnado. ¿Listo? Por lo general en las sesiones de espiritismo se busca invocar familiares, o en la mayoría de las veces, que ahí es cuando la gente empieza a confundirse, se empiezan a invocar santos como maestros, como el ángel Gabriel, como hay uno muy famoso que se llama San Gregorio, ¿sí? La India Catalina, bueno, eso hay, el negro Felipe, bueno, eso hay varios, y los hacen ver como santos. Entonces, lo que sucede con estas situaciones es que efectivamente invocan a cualquiera de esas entidades, y esas entidades terminan tomando al, perdón, a la persona que sirve de medium. Ya ahorita vamos a hablar un poquito del medium. Es importante saber que el que llega, porque muchas personas creen que están invocando a un maestro, en todos los casos, porque no lo vamos a estudiar también, siempre el que llega y se mete en el medium, acá en la persona que está utilizando su cuerpo, siempre es un demonio. A eso que llaman el espíritu, es como lo vemos acá, es una parte de la legión de la persona que está desencarnada, o es una entidad. Recordemos que una entidad es como un demonio que está involucionando, y necesita robarse la energía de muchas personas, pero es un demonio con mucho poder. Entonces eso se le conoce como una entidad, es como un yo de alguien que se queda por fuera en el plano etérico y puede penetrar en el cuerpo de las personas. Bueno, entonces, como les iba comentando, jamás cuando hacen un proceso de mediumismo va a entrar un, un ser de la logia blanca. Siempre entran seres negativos. Así, por ejemplo, hay sesiones de espiritismo donde invocan hasta el mismo Maestro Jesús. Puede hablar de forma muy pietista, pero ese jamás es el Maestro Jesús, es un demonio que se está haciendo pasar por el Maestro Jesús. Pero los incautos creen que están hablando con un ángel, con un espíritu bondadoso, con un maestro, con un Dios. Y siempre, en todos los casos, y ahorita lo vamos a estudiar profundamente, en todos los casos siempre es un yo. Entonces, con base a eso, podemos empezar a darnos cuenta que estas escuelas espiritistas no tienen que ver con el despertar de la conciencia. ¿Listo? Bueno, ¿qué trabajos se hacen en estas sesiones de espiritismo? Y acá es donde empiezan a generar sus verdaderos estragos. Lo primero es que cuando la persona empieza a hacer estas sesiones, efectivamente llega la entidad, llega el espíritu, ese espíritu del cual le estamos hablando, posee a la persona, y cuando la posee, en muchas de las ocasiones, cambia su voz. Entonces, si por ejemplo es una mujer la que está sirviendo de medium, como de pronto lo veíamos acá,
Esta mujer podría llegar a cambiar su voz a la voz de un hombre y empezar a hablar con la voz de ese hombre. Entonces, eso hace que la gente pues como que sienta que eso está muy, que es muy real. Y bueno, ¿y para qué invocan a esos espíritus? Por lo general, los invocan para preguntarles cosas. Entonces les pueden preguntar cosas relacionadas con la parte económica, les pueden preguntar o les pueden pedir favores con relación a la salud, ¿cierto? Entonces llaman a determinado, por ejemplo, a Gregorio Hernández, que es una entidad negativa muy fuerte que invocan muchísimo en varios lugares del planeta. Entonces le piden alivio y curación. Y bueno, esas entidades son tan poderosas y tan fuertes que efectivamente van a terminar curando a muchas personas. Piden consejos de todo índole, me caso, no me caso, dónde encuentro tal cosa, a la abuelita la invocan, abuelita, ¿dónde enterró el tesoro? ¿Sí? ¿Y qué sucede? Las personas que empiezan a asistir a estas sesiones, pues obviamente terminan ligados con la entidad que les está prestando ese servicio, que les está dando esa información. Las entidades no buscan tanto dinero, ellos buscan es ligar a las personas y generarles dependencia. Entonces, cuando la persona asiste mucho a estos lugares, tiende a alejarse de su propio ser y olvida que tiene un ser en su interior, que ese ser es el que tiene todas las respuestas a las incógnitas que de pronto tiene sobre la vida y sobre el trabajo espiritual. Y como se empieza a desligar de ese ser, entonces se empieza a confiar en otras personas. Entonces, esos son los trabajos de espiritismo. Y muchas veces se confunde con el trabajo espiritual, del despertar de la conciencia, cuando créanme que no tiene que ver absolutamente nada. ¿Sí? Bueno, hay algunos trabajos de espiritismo donde ya hacen cosas más fuertes, como invocan ya directamente a una entidad más negativa, a un demonio, ya para hacer daño, para trabajos de venganza, bueno, cosas muy pesadas. Y bueno, esos son algunas sesiones de espiritismo. Y no solo se puede realizar espiritismo de esta forma. Por lo general en estas sesiones se le pide al espíritu que se manifieste, que se mueva algo. Se siente como un frío cuando entra ese espíritu. Pero hay otras formas de espiritismo. Por ejemplo, una de las más famosas es la famosa tabla Ouija. Esa es una forma de hacer espiritismo, donde los espíritus empiezan a comunicarse a través de esa situación. Otras formas es a través de juegos. Hay muchos juegos que los jóvenes hacen con cuadernos, con un poco de cosas que ahorita encuentran hasta en el internet para invocar a estos espíritus. Eh, También, por ejemplo, con cartas. Hay veces donde se echan las cartas y quien les da esa información, pues es una entidad la que les está dando esa información. Y bueno, hay otras formas como se comunican o otros espíritus hablan a través, por ejemplo, de leer el tabaco, de leer el café. Bueno, todas esas cosas de adivinación terminan siendo parte del mismo espiritismo. Cuando nosotros empezamos a despertar la conciencia, si de pronto leíamos el tabaco o no sé, el café también lo leían o lo leen, ¿no? Cuando vamos a averiguar quién es el que nos está dando esa información, vamos y averiguamos y efectivamente es una de esas entidades oscuras las que está generando esa información, dando esa información para que nosotros la pudiéramos aterrizar y estamos ligándonos con muchas entidades que ni siquiera conocemos y que ni siquiera aceptamos. Entonces, por eso hablamos hoy de este tema, para que lo más importante es que nosotros no lo mezclemos con el conocimiento, porque muchas personas
creen que estas sesiones espiritualistas, que porque van a invocar al Arcángel Miguel, al Santo Tal, tienen que ver con el despertar de la conciencia, y hoy vamos a hablar que nada de eso, todas estas sesiones de espiritismo, no tienen que ver con el desarrollo de los tres factores. Si ustedes se dan cuenta, a través de estas herramientas, no se está enseñando a eliminar los defectos, no se está enseñando el proceso de la transmutación sexual, y tampoco se ve como sacrificio por la humanidad. Muchas de estas sesiones son terriblemente costosas. Hay sesiones de espiritismo que pueden valer, bueno, $1,000, $300. Bueno, pues acá en nuestro país, Colombia, pues eso es un gran dineral. Y bueno, y el problema más grande es la dependencia que se genera frente a estas entidades. Entonces llega un momento donde la persona se vuelve tan dependiente que necesita hacer un negocio, tiene que ir donde su espiritista se enferma de algo, tiene que ir donde su espiritista. Tiene problemas con la pareja, entonces tiene que ir a una sesión de espiritismo para que alguno de estos espíritus le diga qué es lo que tiene que hacer. Bueno, bien, y en la medida en que nosotros nos vamos ligando más y más y más con esas entidades, las entidades, esos favores, tienen derecho a un porcentaje de nuestra energía, y ellos necesitan esa energía para seguir involucionando y para hacernos involucionar, para alejarnos del trabajo del despertar de nuestra conciencia. Bueno, ya ahora vamos a hablar un poquito de un yo que se llama el yo espiritista. ¿Por qué hablamos del yo espiritista? Porque ya hablamos del yo medium. El yo medium es ese yo fachoso que quiere mostrarle a los demás que el conocimiento existe, quiere mostrarle a los demás que se puede desdoblar, sí, quiere mostrarle a los demás sus poderes psíquicos para que lo sigan, pero aparece otro yo que es el yo espiritista y que vale la pena que lo estudiemos, porque muchos de nosotros lo tenemos, y si no lo estudiamos, este yo tarde o temprano nos va a sacar del camino. Entonces, ¿cuál es el yo espiritista? El yo espiritista es ese yo que le encanta pedirle consejos a los demás. Así como en una de estas sesiones, cualquiera de estos asiste para pedirle a un medium que le dé información. Nosotros también tenemos este yo, pero de forma externa. Necesitamos buscar un medium, necesitamos buscar un maestro, necesitamos buscar que alguien nos diga qué hacer. Entonces ese es nuestro yo espiritista, ¿sí? Cuando nosotros sentimos que no podemos, que somos demasiado débiles, que necesitamos un líder, que necesitamos que alguien nos diga qué hacer, entonces se nos está activando nuestro yo espiritista. Recuerden, en el interior de cada uno de nosotros existe una fuerza maravillosa que tiene toda la sabiduría del universo. Esa fuerza es nuestro ser particular. Ahora bien, ¿por qué no confiamos en ese ser? ¿Por qué preferimos confiar en otro sabio o en otra persona y no en ese ser? La razón es por el yo espiritista. Entonces necesitamos un líder, especialmente con los trabajos del despertar de la conciencia se activa mucho este yo espiritista. Por ejemplo, dentro del yo espiritista vamos a encontrar el fanático que necesita que le interpreten los sueños. Entonces acá encontramos el espiritista, ay, ¿qué significa tal sueño? Y acá podríamos encontrar a esta persona que ya haría como medium o como teosófico, dependiendo, interpretándole los sueños al otro. Entonces fíjense ustedes, ahí cómo encontramos ese yo espiritista. Pero no solo lo vamos a encontrar con los sueños, sino termina esta persona contándole sus problemas personales a para que este personaje le diga qué es lo que tiene que hacer. Entonces le dice, este medium le termina diciendo, pues sepárate, con eso que me estás contando yo pienso que deberías separarte. ¿Sí? Entonces esta persona necesita la aprobación, el yo espiritista necesita la aprobación de alguien que presume que es como más avanzado en la parte espiritual para poder tomar decisiones. Entonces por eso es que el yo espiritista pide consejos, y la razón
es que se ha alejado mucho del ser. Uno de los karmas de tener este yo espiritista es que el desdoblamiento astral se vuelve muy pero muy difícil de realizar. Y la razón es porque uno no está confiando en su propio ser. Si uno empezara a confiar más en su ser, en sus experiencias, empezar a tener más seguridad en las propias decisiones que uno toma, entonces el ser empieza a nuevo a manifestarse con mayor fuerza. Pero si nosotros tenemos ese yo fanático donde todo tenemos que estar preguntándoselo a los demás, ya nos volvimos dependientes de alguien a que nos interprete los sueños, a que nos diga qué tenemos que hacer. Ay, señor conferencista, ¿tomo esta decisión o no tomo esta decisión? Ay, señor conferencista, ¿me salgo de trabajar o no salgo de trabajar? Señor conferencista, ¿me separo y me caso con esta persona o no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo mismo. Estamos tratando de invocar a un medium para que nos termine tratando de buscar un medium para que nos solucione los problemas o las inquietudes que tenemos. ¿Listo? Bueno, otra característica del yo espiritista es que va a buscar las respuestas en el exterior. Y recuerden, todas las respuestas están en nuestro interior, las tiene nuestro real ser, nuestro propio espíritu. Buscar las respuestas en el exterior es donde la persona trata de echarse las cartas, por ejemplo, para tomar una decisión. Ahí encontramos el yo espiritista. Hay personas que, por ejemplo, para tomar una decisión lanzan una moneda y no sé si se dan cuenta cómo ahí está el yo espiritista. Entonces, bueno, Dios habrá la suerte, entonces le dejan todo a una moneda y cayó cruz, cayó cara y creen que Dios es el que les está dando la influencia a que tomen esa decisión. O bueno, hay otras personas que dicen, si pasa un carro color verde, voy. Si pasa un carro color rojo, entonces no voy. Entonces empiezan a tomar decisiones a través del exterior. Y bueno, ahí está el yo espiritista. ¿Por qué tenemos que buscar esas respuestas afuera? ¿Acaso no hay un ser con el cual podemos comunicarnos a través del desdoblamiento astral? Entonces, en la medida en que nosotros vamos trabajando este yo espiritista, este yo que necesita la aprobación de los demás, este yo que es dependiente del consejo ajeno, en la medida que empezamos a trabajar este efecto, volvemos a comunicarnos con nuestro propio ser. ¿Listo? Bueno, es muy importante que nosotros trabajemos ese yo fanático, ese yo idólatra hacia los demás y empecemos a volvernos más seguros hacia sí mismos. Bueno, todo esto es para que lo reflexionemos, ¿no? Que muchas veces nosotros vemos al espiritista como, uy, esos señores que van por allá, esos cultos, pero no nos damos cuenta que nosotros también estamos haciendo esos mismos ejercicios. Y algo interesante es que estos yoes, tanto el yo espiritista como el yo medium, como el yo teosófico, son yoes que se empiezan a activar con más fuerza en el momento en que ya entramos a estas enseñanzas. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es un medium. Bueno, entonces el medium es un personaje o un sujeto pasivo o receptivo. ¿Qué quiere decir un sujeto pasivo o receptivo? Hay muchas personas que tienen como facilidad para sentir vibraciones. Sí, como que tienen facilidad para sentir malas energías, malas vibras. Son personas que tienen la capacidad como de sentir si alguien está como de mal genio, o sea, como que alcanzan a sentir ese tipo de vibraciones. Eso es un sujeto muy pasivo, ¿sí? Ese tipo de personas, por lo general, los empiezan a preparar para volverse 7 de la tarde en punto. Bueno, como más pasivos, como más receptivos, y los empiezan a entrenar para que aprendan a dejar que un espíritu, del cual estábamos hablando anteriormente, que no es un espíritu de luz jamás, sino que es un demonio. Entonces ellos empiezan a entrenar hasta que aprenden a abrir una puerta en su interior para que ese espíritu entre en el interior de ellos. Por lo general, lo que hace el espíritu, que lo vamos a encontrar acá, esto es a nivel de astral. Entonces, la persona empieza a sentir mucho sueño cuando va a poseerlo un espíritu.
En muchas ocasiones los ojos empiezan a titilarle muy rápido. Y lo que pasa es que la persona manda su cuerpo astral hacia adelante, como de pronto se ve acá en la gráfica. Y una vez manda el cuerpo astral hacia adelante, entonces por el bajo vientre penetra un espíritu, ¿sí? Y se apodera del centro motor. Entonces ese fantasma o ese demonio o esa entidad que estaba por ahí rondando se apodera del centro motor de ese medium. Y la persona empieza, como les comentaba, a cambiar de voz. Empieza a hablar en una voz muy distinta, en este caso del espíritu que se metió, y empieza a hablar, a dar oráculo, a dar información. Hay algunos hasta que hablan del chance, entonces dice juega este número al chance y se lo ganan. Bueno, entonces eso es algo muy fuerte que empieza a pasar. Bueno, pero entonces estudiemos un poquito esta situación, porque si uno es medium o fue medium en una vida pasada, uno de los karmas es la famosa epilepsia. Entonces la mayoría de los epilépticos les da, esos ataques de epilepsia les da porque como tienen la puerta abierta desde una vida pasada, se les mete un espíritu. Por ejemplo, las personas que son medium o fueron medium o sufren de epilepsia no pueden pasar muy cerca de lugares donde hay algunas entidades, como por ejemplo cerca de lugares donde casas que de pronto asustan o al lado de cementerios, porque ahí hay muchas entidades y las entidades ven que hay una puerta abierta, que hay un medio y los posee. Una vez los posee, empieza el proceso de la famosa epilepsia. Entonces todos los epilépticos sufrieron ese karma de mediunismo. Es importante que lo tengamos en cuenta. Algo también muy importante es que cuando uno fue medium o bueno ha tenido de pronto estos karmas, hay una gran recurrencia y es que la persona muchas veces termina confiando más en esa voz que le habla o en esa entidad que lo posee, hasta que tarde o temprano termina divorciándose de su propio ser. Entonces, ¿qué quiere decir divorciarse del propio ser? Que ya no confía en su ser, es más, ya ni lo busca, sino terminas como escuchando a esa voz hasta que llega un momento. Recuerden que el objetivo de esas entidades es hacer que la persona involucione, hacer que esa alma baje, ¿sí? Ya que a todas las entidades, esto es bueno saberlo, todas las entidades que sirven en este proceso de mediunismo, les pagan por el número de almas que logren llevar hacia abajo. En este caso, esas almas son las personas que sirven de medium, o sea, que se prestaron para que esos espíritus penetraran, como a los espiritistas o fanáticos que iban a preguntarles o a pedir oráculo en esos lugares. Entonces esos ligues hacen que esas personas vayan a involucionar. Eso es lo que buscan esas entidades. ¿Y para qué ellos quieren que esas almas vayan a la involución? Porque cuando ellos hacen que esas almas vayan a la involución, ellos bajan el nivel de maldad y van acercándose más al proceso de salir del infierno. Entonces recuerden que todas estas almas quieren salir del infierno, que es algo interesante. Y para poder salir del infierno tienen que llevar más personas al abismo, para que ese karma de llevar más personas al abismo lo vayan bajando hasta que algún día salga. Entonces por eso estas entidades necesitan ligar como de lugar a cualquier incauto que esté buscando algo relacionado con el despertar de la conciencia. Bueno, algo muy importante explicar con relación a esto es que jamás, ¿sí? La logia blanca. ¿Qué es la logia blanca? La logia blanca es el espíritu, la parte consciente que cada ser humano tiene. La logia blanca son los dioses maestros que se han autorrealizado, ¿sí? La logia blanca jamás entraría en un templo que no es el de él. Recordemos que un templo es un cuerpo físico, viviente, donde hay un maestro. Por ejemplo, en mi interior, en este cuerpo, en este templo, hay un maestro que es mi ser divinal.
y en cualquiera de sus cuerpos habita también un maestro, que es su propio ser divinal. Entonces, todos los maestros respetan ese templo. Jamás un dios, un maestro de la logia blanca, penetraría en un templo que no es el de él. Esa fue la razón por la cual el mismo Maestro Jesús, cuando vino a este planeta, en esta raza, él mismo trajo su vehículo, su cuerpo. Nació en un pesebre y él mismo entró en ese vehículo, no se metió en ningún otro cuerpo. ¿Listo? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. ¿Para qué? Para que no confundamos las cosas. Porque, por ejemplo, no vamos a llamar al ángel, al arcángel, no sé, Miguel, San Miguel Arcángel, que también lo utilizan. Ese Miguel Arcángel, como una parte del ser, como un ser, una parte divina, jamás penetraría en el cuerpo de otra persona para dar oráculo. Si ese ángel quisiera venir a darnos una enseñanza, él mismo puede plasmar su cuerpo físico o a través del desdoblamiento astral, él nos puede dar la información que tenemos que recibir, pero jamás penetraría dentro de alguien. ¿Listo? Importante que lo tengamos claro. Bueno, entonces, como ustedes pueden darse cuenta, este proceso del mediunismo no tiene que ver con el despertar de la conciencia. Estar siendo poseído por una entidad para dar oráculo no tiene que ver nada con el despertar de la conciencia. Y es momento ahora de hablar de nuestro yo medium, porque fíjense que como esto es una escuela, escuelas que preparan a las personas para volverse medium, es importante saber que todos también tenemos un yo que se llama el yo medium. Entonces, ¿cuál es el yo medium? Que vale la pena estudiarlo. El yo medium es un yo que le encanta hablar de lo que vio en los mundos internos. Y no solo le encanta hablar, sino que es un yo que le encanta dar razones, ¿sí? O sea, se vuelve como razonero de lo que ve en el mundo interior, de lo que ve en el mundo astral o en el plano astral. Entonces quiere compartírselo a los demás y empieza a volverse como el razonero. Entonces se nos activa el yo medium cuando, por ejemplo, empezamos a lograr nuestras experiencias astrales y, por ejemplo, nos empiezan a mostrar que un compañero de pronto va a cometer determinado error. Entonces la persona se despierta y, como tiene el yo medium, se encuentra con el compañero y le cuenta: mira, me mostraron en el astral que tú vas a cometer este error. Entonces, si la persona al que le estaba comentando es muy fanático, entonces él va a decir: oh, ¿y por qué le cuentan, le están mostrando lo que me está pasando a mí? Y puede llegar a volverse un fanático de ese medio. Y ay, ¿qué más te mostraron? Y entonces la persona empieza ahora a seguir consejo de ese compañero que le terminaron mostrando algo en el mundo astral. ¿Sí? Entonces eso es importante que tengamos en cuenta que los seres no mandan razones con nadie. Si, por ejemplo, mi ser, mi conciencia necesita decirme algo, él mismo puede mostrármelo o darme la enseñanza en el plano espiritual, en el mundo astral. Entonces él no va a mandarle una razón mi ser, mi conciencia no me va a mandar alguna razón con otra persona. Vaya y dígale que tal cosa, dígale que lo van a desencarnar si no hace tal cosa. No, eso es completamente falso. Y eso es lo que hace nuestro yo medium. Otro aspecto del yo medium es el que le encanta contar sus experiencias, lo que ve en los mundos internos. Recuerden que la mayoría de las experiencias que recibimos en lo interno son secretas y no se pueden divulgar. Pero el yo medium le encanta contarlas. ¿Y para qué quiere contarlas? Pues para poder manipular, para que los demás le hagan caso, para que los demás vean que es una persona avanzada. Bueno, cuando se le activa ya uno al yo medium, entonces empieza a exigir que le hagan caso. Es que ya han habido muchos casos.
Casos donde, por ejemplo, personas le muestran algo en el mundo astral y terminan diciéndole, mira, a mí me mostraron en el mundo astral que ustedes tenían que separarse y si no les iban a meter carne. Entonces la persona es un medium que está buscando destruir un matrimonio, fíjense ustedes. Y si no hacen caso, les va a ir mal y empieza a meterles miedo hasta que una de estas personas, y más si los demás son unos fanáticos que no tienen claro este tema, terminan haciéndole caso y rompiendo su matrimonio porque alguien les dijo. Recuerden que en el mundo astral muchas veces, como no tenemos la conciencia completamente despierta, aparecen yoes, aparecen magos negros que buscan romper la obra o dañar la obra de los mismos compañeros. Y nosotros mismos, cuando empezamos a contarnos las experiencias entre todos, terminamos haciendo parte de esa misma logia negra, siendo manipulados para que otras personas tomen decisiones equivocadas. Entonces, hablamos de esto porque nosotros debemos entender que jamás nos van a mandar razones para que les digamos a otros qué es lo que tienen que hacer. Cada persona tiene su propio ser. Es cierto que hay veces que a través del desdoblamiento astral nos muestran algunas cosas de algunos compañeros, pero esas cosas es para aprender a callar. ¿Listo? Si nosotros nos ponemos, es que me mostraron que usted tenía que hacer eso, pues obviamente se activó el yo medium y estaríamos cometiendo errores. Entonces, no, me mostraron, le dice la esposa celosa, me mostraron en un sueño que usted va a adulterar, que usted es un perro y usted me tiene que hacer caso a mí, tiene que dejar de ver a esa mujer. No, lo que le están mostrando a esa persona es que ella tiene que trabajar el yo adúltero, tiene que aprender a mirar esa situación de una forma consciente y a esa otra persona, si está en el ejercicio del despertar de la conciencia, le mostrarán y él mismo tendrá que tomar sus propias decisiones. ¿Listo? Bueno, el yo medium también es ese yo que le encanta interpretar los sueños de otros. Ahí vamos a encontrar de nuevo el medium y bueno, vale la pena estudiarlo. Ya para terminar, debemos desintegrar estos yoes. Tenemos que analizarlos, ¿sí? Primero que todo, recuerden, el yo teosófico es ese que quiere mostrar sus poderes, que quiere mostrarle a los demás sus avances para que los demás se den cuenta de que esto es real y empiecen a practicar. Recuerden, nadie empieza a practicar a través de eso, a través del fanatismo, ¿sí? El espiritista es ese yo que le encanta pedir consejos a los demás de qué es lo que tiene que hacer con su vida. Y el medium es ese que le encanta hablar de todo lo que ve internamente y que quiere manipular a los demás con la información que recibe internamente, que en muchos de los casos termina siendo hasta mentira, ¿sí? Astrales mal interpretados. Entonces, bueno, es importante entender que todos tenemos estos yoes y que si nosotros no los trabajamos, nos vamos a terminar volviendo magos negros. ¿Qué es un mago negro? Un mago negro es aquella persona que conoce el camino y poco a poco empieza a desviarse. Y las formas más fáciles para desviarnos en estas enseñanzas es a través de la mitomanía, que sería ese medium, ese teosófico, a través del fanatismo. Entonces, esta conferencia nos define como magos blancos o como magos negros. Si seguimos con ese comportamiento, pues ya sabemos qué camino estamos culpiendo. Si no reflexionamos sobre nuestros comportamientos, lo más probable es que terminemos adulterando el conocimiento. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Les quiero recordar que esta es una conferencia de la fase B para tener mejor comprensión sobre el tema. Pues qué bueno, ojalá estemos viendo las conferencias de la fase A. Esta conferencia termina volviéndose un complemento de la conferencia de fanatismo y mitomanía, como de pronto lo pueden ver, y un complemento de la conferencia del yo de la brujería. Nos pueden seguir en el buen sentido de la palabra
en nuestras páginas de conferencias Conocimiento de sí mismo. Por ejemplo, esta conferencia va a quedar grabada en esta página. También nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube de conferencias Conocimiento de sí mismo. Acá van a poder encontrar toda la información tipo entrevista, y también nos pueden seguir en nuestro canal de Conocimiento de sí mismo en vivo. Acá van a encontrar toda la fase A y la fase B organizada, por si de pronto quieren profundizar un poco sobre este tema. También, si quieren hacer parte de los grupos de WhatsApp, donde estamos enviando el material de apoyo, por ejemplo, las diapositivas de esta conferencia las vamos a estar enviando en los grupos de WhatsApp. El audio de esta conferencia también lo vamos a estar enviando a los grupos de WhatsApp. Entonces nos pueden escribir a estos números. Les recuerdo que estos números son de Colombia, entonces tienen que ir con el prefijo más 57 para poder escribirnos por WhatsApp. ¿Listo? Y bueno, también nos pueden seguir en nuestras páginas de internet. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Voy a mirar si de pronto hay alguna pregunta, alguna duda con relación a este tema que estamos hablando el día de hoy. ¿Listo? Bueno, si parece que sí hay uno que otro comentario, vamos a tratar de leerlos. Si por casualidad alguno de los comentarios que no lo alcanzo a leer, es porque muchas veces se pierden. Entonces tendría que volverlo a escribir. Bueno, John por acá nos dice, ¿qué tiene que ver los protocolos de los sabios de Sion con todo esto? Bueno, la verdad como tal no tengo mucha claridad de cuáles son esos protocolos, pero lo que te quiero decir es que fue una excusa. Ellos utilizaron esos protocolos de Sion como una excusa para entablar el materialismo dialéctico en toda la humanidad. Entonces, Carlos Marx y Lenin lo que querían hacer era volver a todo el mundo materialista a la fuerza, y después de que fuera completamente materialista, ellos querían en ese momento enseñar esos protocolos de Sion para luego volverlos terriblemente fanáticos a una religión. Obviamente, pues esto era magia negra, porque detrás de todo ese proceso había un proceso de manipulación. Y pues obviamente, como era, bueno, de pronto en el principio podrían tener una buena justificación, pero en el fondo simplemente querían llevar a la humanidad de un extremo al otro. Y pues obviamente se les salió de las manos, porque ya eso lo terminó cogiendo la logia negra. Y en este momento el materialismo dialéctico es una de las escuelas de la logia negra más grandes que existe en el planeta. Esas escuelas, cuando por ejemplo nosotros estamos muy ligados a esas escuelas del materialismo dialéctico, tenemos mucha duda en el conocimiento. Ya nos hemos podido desdoblar, ya hemos podido hablar con la madre, con el padre, y todavía seguimos con dudas. Bueno, buenas noches, Leo. Saludos desde niño recibí esta enseñanza porque mi papá era miembro de la Sociedad Teosófica y hacía reuniones en la casa. Bueno. Entonces puedes ver de pronto un poco lo que estamos hablando. Bueno, el yo teosófico es entonces el mismo yo mitómano, es una parte del yo mitómano. Es la parte del yo mitómano que es el yo mostrón. ¿Sí me entiendes? Es que yo puedo. Y ese yo mitómano, mira, el yo teosófico, su enfoque es que quiere demostrarle a los demás que este conocimiento sí existe, y en el fondo es como para que trabajen. ¿Sí? Por ejemplo, alguna vez, cuando entré a esta enseñanza, un compañero que vivía en otra ciudad me dijo, a ver, teníamos que reunirnos a hacer un trabajo, y me dijo, si eso del desdoblamiento astral existe, a ver, vaya en el mundo, desdóblese consciente y averigüe dónde es que yo vivo y llegue a mi casa. Así me dijo. Entonces, pues, en ese momento no tenía muy claro lo de la teosofía que estamos hablando. Y pues bueno, yo hice la práctica, investigué dónde vivía y llegué muy cerca. Llegué como a media cuadra de la casa de él, y cuando llegué a media cuadra en la casa de él, lo llamé, él salió y me vio ahí. Entonces ahí él pues generó un fanatismo muy grande hacia mí y como hacía estas enseñanzas, pero bueno, ahí no se hizo nada consciente, porque en el fondo el desarrollo fue fanatismo, fue dependencia. Ya después querían como que yo les averiguara las cosas, y bueno,
no sirvió eso para nada. Entonces eso es lo que hace el teosófico y claro, ahí vamos a encontrar la mitomanía. Bueno, Julio nos dice, tengo una pregunta, justamente hoy soñé con un gato negro atacando ratones y al costado un león que observaba, pero ellos estaban sobre el techo de mi casa. Bueno, Julio, como te comentaba, la idea no es que empecemos a interpretar sueños. Yo te invito, Julio, a que entres a nuestro canal de conocimiento, de conferencias conocimiento de sí mismo y mires el video de interpretación astral. Listo, si lo ves, es el cuarto video, ahí lo vas a poder encontrar. Y ahí vas a poder descargar el PDF. También si haces parte de los grupos de WhatsApp puedes solicitarle esta información a cualquiera de los instructores o de los administradores de los grupos de WhatsApp. Y ahí vas a saber qué es un león, qué es un gato, el gato de la traición, el león es la ley divina, bueno, el techo es la mente. Entonces con base a eso tú mismo vas a poder tomar y saber qué significa cada una de estas cosas. ¿Para qué? Para que no terminemos como lo estudiamos, convirtiendo estas enseñanzas o estas conferencias en mirar que me digan qué fue lo que soñé. La idea es que cada uno sea independiente y por eso hablamos hoy de este tema. ¿Listo? Bueno, entonces hay que interpretarlo. Después recuerda que todas las respuestas están dentro de tu interior. La idea es no volvernos dependientes a que nadie nos interprete las experiencias y bueno, también ese es otro de los objetivos de esta conferencia. Bueno, Ruby también nos dice hola. José nos dice, Leo, si una entidad del bajo astral que se mete en el medium, ¿por qué no se dan cuenta el medium que es un demonio que se le mete? José, porque ellos están en un proceso de autoengaño, ellos piensan que lo que están haciendo es algo muy espiritual. Fíjate que a los mediums los ven como casi ángeles. Eso es una cosa. Lo segundo, hay otros medium que sí saben que son entidades, pero no les conviene que la gente se dé cuenta de esa realidad. Entonces, sí, los medios muchas veces creen que son muy especiales, que Dios les ha dado ese don para poder ayudar a la humanidad y bueno, están en un proceso de autoengaño muy grande. Y bueno, y por eso el karma de la epilepsia, ¿no? Bueno, Estefan nos dice, Leo, se habla y se dice que el maestro Samael, cuando llegó a la Sierra Nevada Santa Marta, demostraba sus poderes y sabiduría, y todas esas personas que al parecer tenían bastantes inquietudes, se hablaba de cosas impresionantes. Es un maestro lo puede hacer. Se vive a las personas tienen madera para hacerlo. Bueno, mira, Estefan, lo que pasa es que en ese momento, cuando el maestro llegó a la Sierra Nevada, él todavía no era maestro. Sí, fíjate, él en ese momento no era maestro. Y ya por eso, cuando logra la maestría, que es prácticamente cuando ya empieza el trabajo en México, ya empieza su segunda montaña, entonces ya las cosas cambian, ya invita a la gente a que practique, a que empiece a hacer su trabajo de forma independiente y las veces que tal vez mostró su poder, ellos saben por qué lo hacían. ¿Listo? Si nosotros ahorita lo hacemos, pues caeríamos en cualquiera de estos aspectos, posiblemente en el yo teosófico, o en el yo medium, generando fanatismo ante los demás. ¿Listo? Por ejemplo, el Maestro Jesús sí, él demostró sus poderes, pero era porque tenía que hacer un trabajo especial. Nosotros, nuestro trabajo es enseñar los 3 factores para que cada uno se autoconvenza. ¿Listo? Es importante saberlo. Bien. Y por eso el maestro termina, al final, termina haciendo una recopilación de todos sus libros y busca dejar solo los 5 libros recomendados para que nosotros no nos desviemos en el camino, para que logremos dividir entre lo que es el pseudoesoterismo a lo que es el esoterismo práctico. Bueno, Carlos nos habla, el cuerpo de doctrina de la sociedad teosófica no es despertar poderes, basta con estudiar los libros de algunos de sus maestros. Bueno, acá nos habla de algunos maestros y verá, busca la disolución del ego, la virtud humana. De hecho, la primera escuela a la entró el maestro Samael fue la sociedad teosófica. Sí, fíjate que, por ejemplo, el maestro Samael habla de que él perteneció a la escuela teosófica y cuando ya llegó al máximo grado de la teosofía, salió desilusionado. ¿Y por qué? Porque sí, logró todos los poderes, pero no logró disolver el ego.
Entonces por eso él después sale y él tenía que develar de nuevo la enseñanza de los tres factores, y por eso los tres factores se están tratando de enseñar de esa forma tan pura, ¿no? Que es, enfoquémonos en eliminar el ego, enfoquémonos en transmutar nuestra energía para crear los cuerpos existenciales, y enfoquémonos por enseñarle a la humanidad cómo despertar la conciencia, no como teorías ni como buscar de despertar de chakras ni nada de eso, sino basémonos en esos tres trabajos. Si nos basamos en esos tres trabajos, créanme que vamos a avanzar. ¿Sí? Y hasta por eso hasta el mismo maestro Samael termina saliéndose de esa sociedad y termina ya tratando como de canalizar el esoterismo práctico. Y por eso ya después llega el maestro Raúl y lo compila un poco más hacia lo que verdaderamente necesitamos. Bueno, Fabricio nos dice, una persona que es sonámbula y que en ese estado es poseso de yoes muy fuertes, puede tener un karma de mediunismo o de espiritismo. Bueno, si está poseso por yoes muy fuertes, sí podría ser un karma de espiritismo. Pero si simplemente se levanta, pues, por ejemplo, hay veces donde he conocido sonámbulos que cuando se levantan tienen una mirada muy, pero muy penetrante, que uno los mira, está sonámbulo, pero uno los mira y tiene una mirada muy penetrante. No es que esté en poseso, sino que es el yo en vivo que se está viendo. En este caso, pues bueno, hay que tratar de acostarlos y ya. Pero si ya, no sé, cuando está como medio uno empieza, no sé, a activársele mucho la lujuria, ya a querer matar, bueno, ahí sí ya sería algo distinto. Las personas que son medio, cuando empiezan a practicar la transmutación sexual, empieza poco a poco a bajarle ese proceso de mediunismo, ya que muchas veces el proceso del mediunismo es porque el cuerpo tiene mucha energía y como no está siendo transmutada, entonces cuando se levanta el cuerpo astral también levanta el cuerpo físico. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo pueden afectar a una persona esas entidades a las que se queda ligado al asistir a sesiones de espiritismo o que van a donde un brujo para que le resuelva algo? Bueno, es una buena pregunta, Fabricia, y hablemos un poquito de eso. Lo primero es que las personas sienten mucha desconfianza a su ser. ¿Por qué? Porque han sido influenciadas por alguien que no ha sido su ser. Entonces, hay una guerra muy fuerte de soberbia o de escepticismo a las cosas que nos dice el ser. Es lo primero que empieza a suceder. ¿Sí? Segundo, se tiene una necesidad de querer volver allá o querer que los demás nos resuelvan los problemas. Lo tercero, uno de los problemas más fuertes es que la persona, al haber visitado esos lugares y a estar ligado con esas personas, se les dificulta muchísimo el desdoblamiento astral. Y no solo el desdoblamiento astral, sino la interpretación de sus mismas experiencias. Todo eso se da por los ligues, porque estaba confiando más en otras entidades y no en su propio ser. Sé que muchos caímos en ese lugar sin tener conocimiento de causa. Y si, bueno, hemos caído en alguno de esos lugares, pues bueno, hay que ir solucionándolo. Bueno, aunque entre muchas cosas más, ¿no? Bueno, Caro nos dice, yo estuve en la montaña del Sorte, en Yaracuy. Yo estoy muy cerca, como a 2 minutos donde estaban los altares de estos personajes. Y es muy impresionante, pero la verdad me daba temor todo lo que hacían. Pero sí hay muchos creyentes. Sí, sí, es que hay muchos lugares, hay muchos cultos, hay muchas vainas. Y fíjate que alguna vez también con mi esposa, por alguna razón, terminamos en un lugar de esos y es una vibración muy, pero muy pesada. Y se necesita esa vibración tan pesada. Recuerdo que cuando entramos allá salimos con un dolor de cabeza, con náuseas, con ganas de vomitar por la pesadez que se siente en esos lugares. Bueno, que son lugares de la logia negra. Bueno,
Señor conferencista, tengo problemas en la vista. ¿Me pongo lentes o me pongo o me pongo lentes? Bueno, ponte lentes. Sí, eso es lo que hace especialmente el espiritista. Se vuelve ya demasiado dependiente de que le resuelvan todo. Y bueno, ahí están los ligues. Bueno, Estefan nos dice, esa montaña es un templo de la logia negra. Si quieres conseguir su analogía contraparte, anda a las montañas de Dinaria Terepaima. Bueno, allá ustedes conocerán. Yo por allá no conozco. Pero lo que les puedo decir es que no hay que buscar lugares afuera. Es que todo está dentro. Si quieren, ustedes pueden hacer su habitación un lugar santo. Ustedes pueden hacer que en su cuarto sea un altar de meditación, un altar de transmutación sexual, un lugar de muerte psicológica y no van a necesitar ir a montañas, ¿no? Todo está dentro de ustedes y cada vez que vamos haciendo prácticas en esos lugares, los lugares se cargan. Si nosotros estamos buscando una fuerza afuera, fíjense ustedes, es porque ya estamos en el proceso del espiritismo. Recuerden, la fuerza está dentro de nosotros y la vamos desarrollando a través del trabajo de los 3 factores. Bueno, el mismo maestro Samael decía que siguiendo la doctrina de Krishnamurti estaba estancado, ya que solo enseñaba a reflexionar el yo, pero nunca lograba erradicar realmente el ego. Porque no enseñaba a invocar a la Madre Divina para la eliminación del yo. Realmente podemos pasarnos toda la vida contemplando el yo, entendiendo al yo, pero si no empleamos esa fuerza superior es la propia energía de la Madre Divina para su eliminación, nunca pasaremos la prueba y perderemos y quedaremos estancados. Bueno, Fabricio, muchas gracias por ese comentario. Sí, efectivamente sí. Por ejemplo, Krishnamurti, si no estoy mal, hace parte de esa sociedad teosófica. Y vuelvo y les digo, ellos abonaron el terreno. Hagan de cuenta, lo abonaron, sensibilizaron a las personas para que cuando ya llegara el esoterismo práctico, que son los 3 factores, entonces la gente supiera los trabajos específicos que tuvieran que hacer. Bueno, Manuel nos decía buenas tardes. ¿Y en qué caso podría ser un espíritu de luz o ser ascendido quien dé el mensaje a través de un medium? ¿O no es posible en ningún caso? Manuel, no es posible en ningún caso. Recuerda, todos los seres de la logia blanca, los espíritus de la luz, siempre entran en su propio cuerpo. Jamás se van a meter en otro cuerpo. Es que para la ley divina eso es un delito contra el Espíritu Santo. En ese cuerpo hay un Dios. Así sea un medium, allá hay un ser. Y ellos jamás se van a meter en una casa ajena. Ese ser, si nos quiere dar una enseñanza, nos la da a través del desdoblamiento astral. O se nos puede hasta plasmar físicamente. Entonces, tenemos que romper esas bobadas y esos conceptos de todas esas personas que hablan de que están invocando espíritus de luz, cuando en el fondo todas esas son entidades, son demonios que se hacen pasar como seres de luz, seres de conciencia. ¿Listo? Así se hable Jesús, como Jesús. Por ejemplo, conocí a un compañero del conocimiento, él hacía sesiones de espiritismo e invocaban hasta Buda, invocaban a Buda, a Jesús, a San Miguel, y eso era lleno de gente y todos pensaban que claro, que era el maestro el que les está dando la enseñanza, pero jamás, siempre son entidades, demonios que se hacen pasar por la logia blanca, cuando siempre son entidades de la logia negra. Bueno, Rodolfo nos dice buenas tardes, ¿cómo podemos quitar la epiléptica y cómo podemos para que no entren los espíritus o no? Bueno, Rodolfo, hay una plantica que se llama la salvia. Entonces, si estamos sufriendo de karma de epilepsia, hay que estar tomando todos los días salvia. La salvia es una matica, no sé, acá en Colombia se consigue con facilidad. Y la persona tiene que hacer agüitas, como agüitas aromáticas, en infusión. Entonces coge una hojita,
la deja en agua, la pone a hervir, eso va a soltar unas sustancias y la persona todo el día debe estar tomando agüita de salvia. Entonces esa agüita de salvia o ese elemental ayuda para que no haya ese proceso de posesión. ¿Listo? En la entidad, obviamente, o las entidades le van a generar una muy mala voluntad a que haga este remedio, les va a dar mareo, fastidio, pero tiene que seguir haciéndolo. Bueno, esa es una cosa. Y lo otro es que debemos entender es que el mediunismo es un karma o es un delito contra el Espíritu Santo. Entonces la persona tiene que empezar a estudiar su yo medium. Y ya hablamos mucho del yo medium. Entonces tiene que empezar a estudiar ese yo medium, ese yo que se las da espiritual, de sanador, bueno, de todas esas cuestiones, de consejero. Y en la medida que va trabajando eso y hace trabajos de sacrificio muy fuertes, porque tiene que pagar el karma en mediunismo, pues poco a poco va a ir reversándose eso. Si a la persona no le interesan estas enseñanzas, pues va a ser muy difícil que pueda pagar eso, por lo tanto tendrá que vivir ese karma con dolor. Bueno, Ana Jensi nos dice, hola, buenas noches, Leo, tengo una pregunta. ¿Y quiénes son los que le pagan a esos demonios si hace que personas involucionen más rápido? Bueno, lo que sucede es que los que... eso es como un multinivel. Los demonios que están más abajo son los que le dan la fuerza para que siga bajando. Eso es como un multinivel de demonios. Así es, entonces el demonio que está más abajo, cuando le manda almas hacia abajo, entonces ese demonio lo baja. Y al mismo tiempo, ese demonio que manejaba el que está arriba también baja. Y así van bajando y van bajando y van bajando. Bueno, José nos dice buenas noches, Leonardo, paz inverencial. Aquí se oye y se ve perfecto. Gracias por la disposición. Dios lo bendiga. Bueno, José, muchas gracias a ti por estar acá con nosotros, acompañándonos. Con esta conferencia pasa lo mismo que con la del fanatismo y mitomanía. Encuentra uno adentro de sí todo eso. Bueno, créeme que Fabricia, eso es muy positivo. Lo grave es que uno vea eso afuera, en otras personas. Cuando tú los ves adentro, eso es muy positivo, porque créeme, es muy difícil darse cuenta, pues madre, si yo estoy cometiendo este error en esto, no, yo también mire, yo soy re teosófico, no, mire, re espiritualista, no, re medium, porque me la paso diciéndole a mi familia todo lo que les va a pasar y les pasan y ya me dicen brujo, ya me dicen Nostradamus. Entonces, claro, entonces ya uno, si se da cuenta de sus errores, los puede corregir. Ese es el principio. ¿En qué medida serviría el exorcismo? Pues es que, John, lo que sucede es que para que sea un exorcismo de la logia blanca, la persona tiene que tener el fuego, tiene que tener castidad. Por ejemplo, vamos donde un cura o un brujito que nos haga un exorcismo. Lo que hace el brujo es que invoca un demonio más poderoso, ya sea de una iglesia o un demonio de determinado lugar, y ese demonio le pega al demonio que lo tenía poseso y lo obliga a quitarse. ¿Sí me entiendes? Como un demonio que le dice al otro, bueno, sálgase. Y entonces pues lo saca, pero pues la persona queda ligado ahora al demonio que le ayudó a sacar a esa entidad. Eso es lo que sucede. Entonces, es curioso, es peligroso esos karmas de mediunismo, de posesiones, también es algo muy, muy curioso. Eso, vuelvo y les digo, eso está relacionado. Eso se le conoce como delitos contra el Espíritu Santo, todos esos karmas de brujería. Y bueno, si la persona empieza a despertar su conciencia, va a poder ir solucionándolo. Y bueno, ahí con la agüita de salvia, ahí poco a poco puede ir solucionándolo. Bueno, Carlos nos dice, ¿y qué pasa con dos santos que adivinan catástrofes en la tierra y serían magos negros conscientes? Bueno, efectivamente son magos negros, son medium, estos están trayendo información de afuera y están generando dependencia y fanatismo en todos los que los escuchan. Entonces, lo correcto es que cada uno investigue, cada uno averigüe esas cosas, cada uno se vuelva dependiente a su propio ser, porque si no, vamos a terminar confiando más en esos supuestos santos, que son magos negros, que en nuestro propio ser. Y entonces, ¿será que ellos nos van a autorrealizar? No.
simplemente nos generan un proceso de fanatismo. Ya estamos más pendientes a ver cuál es la profecía que dijo el brujito o el medium, ¿sí? O el supuesto santo. Estamos ahí pendientes en vez de estar pendientes de nuestro trabajo interior, en vez de estar pendientes de ir a averiguar y corroborar eso nosotros mismos. Es que ahí podemos ver el karma del medium y del espiritista, ¿no? El espiritista está ahí pendiente a ver qué es lo que dicen los otros mediums de lo que va a pasar. Y bueno, cada uno vamos a ir reflexionando toda esa situación. Bueno, Jacinto nos dice, esto estaría ligado directamente al yo de la pereza. Muchas gracias. Sí, Jacinto, especialmente el yo espiritista. ¿Listo? Dentro de la pereza está el fanatismo, ¿no? Y claro, es pereza espiritual de interpretar nuestras experiencias astrales, de reflexionar, de tomar nuestras propias decisiones. Todo eso es pereza, pereza mental. Y bueno, sí, claro que sí. Bueno, Carlos Marx y Lenin, ellos fueron del cuarto Hananmusen. Carlos, bueno, la verdad, ahí sí me acorchaste. Sé que Carlos Marx fue un demonio muy poderoso. Muy probable que se haya sido un Hananmusen tipo 4. Pero Lenin sí no lo sé. Pero sí fueron demonios, bueno, personas que hicieron mucho daño. Y son catalogados como demonios. Por ejemplo, Carlos Marx, si no estoy mal, lo convirtieron como casa vacía. Pero como tal no sé qué clase de Hananmusen sean. Tendríamos que averiguarlo. ¿Cómo se desliga uno de una escuela del materialismo dialéctico? Uy, fuerte. Hay que trabajar muchísimo el yo escéptico. Muchísimo el yo escéptico. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Y por qué? Porque es que cuando uno está ligado, mira, uno ha comprobado, uno le han mostrado algo y al otro día pasa y todavía uno duda. Le dicen las cosas, uno las interpreta, puede que las interpreta bien, las interpreta mal, pero uno duda, entonces hay que trabajar mucho la duda y la soberbia. Entonces, si uno trabaja la duda y la soberbia, entonces empieza a desligarse. Ahora bien, hay una parte interesante que se recupera del escepticismo y es la credibilidad que se da cuando uno empieza o podríamos decirlo así, como Santo Tomás. Entonces uno empieza a meter la llaga, comprueba y listo, eso le da mucha fe. Sí, y hay otra cosa, la duda. Por ejemplo, lo que nos preguntaba Carlos, ¿será que ellos fueron 4 clases de Hananmusen? Entonces, la virtud de trabajar el materialismo dialéctico es que uno duda, ¿será que sí? ¿Será que no? Yo les puedo haber dicho que sí, o les puedo haber dicho que no. Entonces, si uno trabaja el materialismo dialéctico, entonces uno duda y va a investigar. Y cuando investiga, le dan la información y cuando le dan esa información y es verídica, listo, no duda de eso. Lo comprobó y ya. Perfecto. Entonces hay que trabajar muchísimo la duda. Otro aspecto que nos ayuda a desligarnos del materialismo dialéctico es trabajar el yo intelectual. Ya sea el yo intelectual porque a uno le gustan las cosas científicas o le gusta a uno leer cosas espirituales. Entonces hay que trabajar ese yo lector para volvernos más prácticos y trabajar la soberbia. ¿Cómo uno se cura la soberbia? Comprendiendo por qué los seres hacen lo que hacen. Entonces, por ejemplo, en algún momento de mi vida, yo tuve una temporada donde tenía que vivir mucho tiempo solo, sin pareja, y andaba soberbio por eso, porque sentía que merecía una pareja y tenía soberbia, pero me puse a estudiar esa soberbia, me puse como en los zapatos del ser y listo, comprendí lo que tenía que comprender y se me quitó la soberbia. Entonces la soberbia es ignorancia. Entonces cuando ya uno comprende como de alguna otra forma, logra como medio ver lo que el ser quiere que uno comprenda, como ponerse en los zapatos de él, entonces ahí es cuando uno se empieza a ir la soberbia y llega a la comprensión. Cuando se llega a la comprensión, la soberbia desaparece. ¿Sí? Es como cuando uno empieza a entender, claro, el ser generó esto para que me pasara esto para que yo comprendiera eso y gracias a esto pude comprender eso y pude avanzar en esto y entonces cuando empiezas a atar los cabos, claro, ya se va la soberbia y al irse la soberbia
empieza uno a desligarse de, bueno, de todas esas situaciones. Bueno, John por acá nos dice, hola Leonardo, para trabajar el tercer factor sin querer forzar o demostrar que el conocimiento es verdadero o insistirle a los demás que si estamos en el camino correcto o insistir o defender ese camino, se debería entregar el conocimiento de una manera imparcial o sin ninguna intención forzada. Sí, John, creo que ese comentario que tú acabas de dar es un comentario muy apropiado porque muchas veces cometemos ese error. ¿Sí? Queremos demostrarle a los demás, sino que este es el camino, que este es el verdadero conocimiento y queremos obligarlos, que usted, no, claro, ahí estamos haciendo de teosóficos específicamente y estamos dañando el conocimiento. Entonces uno habla, explica y cada uno debe convencerse a sí mismo por sí mismo. Bueno, Olga también nos dice buenas noches. ¿Qué es apego? Bueno, el apego se resume como falta de sabiduría en el ego. Eso así se resume como el apego. También es una emoción que uno le inyecta a las cosas que genera dolor cuando no la quitan. Entonces, por ejemplo, me apego a un computador y el día que se daña, o sea, le inyecté mi energía a ese computador y el día que se daña sufro. Ahí está el apego. Uno se apega a los hijos, le inyecta energía a los hijos, se vuelve dependiente de ellos y el día que se van, entonces uno sufre. Bueno, fíjate, Olga, que acá en esta página de Conocimiento de sí mismo en vivo hay un estudio que se hizo sobre el apego. Es más, hace 15 días hicimos un estudio sobre ese tema, por si pronto quieres profundizar un poco sobre eso. Bueno, Jacinto nos dice, ¿por qué puede ser que uno le viniera a a la mente imágenes de lo que está haciendo las otras personas de otro lado de las paredes? ¿Esto es egoico? Sí, Jacinto, por lo general, sí. Ya sea porque tengas la imaginación mecánica muy, pero muy desarrollada. Entonces uno se imagina muchas cosas. Y o por el otro lado, que tengas algún principio de clarividencia y en ese momento esa clarividencia la utilizan los yoes. Cuando tú logras despertar, si en el caso que fuera clarividencia, cuando tú logras despertar el fuego sagrado del Kundalini, te van a quitar esas facultades para que no te hagas daño a ti mismo ni le hagas daño a los demás con esas facultades. Bueno, Ana Rivera nos saluda, nos dice buenas noches. Marixa nos dice gracias, Leo. David nos dice excelente información. No, David, muchas gracias a ti por acompañarnos. Caro nos dice totalmente de acuerdo contigo, Leonardo. Eso fue hace años y ahora todo lo busco en mi interior. Bueno, qué chévere, Carol, que estés tomando la enseñanza de esa forma. Todas las respuestas están dentro de cada uno de nosotros. Bueno, Alfredo nos dice, ¿y cómo se quitan esos ligues? Bueno, depende del ligue, ¿no? Si tienes un ligue con la teosofía, entonces tienes que estudiar el yo teosófico. Si tienes un yo de espiritismo, entonces tienes que estudiar tu yo espiritista. Y si ya es como un medium, entonces tienes que estudiar tu yo medium actual. Por eso hablamos de las escuelas y hablamos del yo. Entonces, si te pones a estudiar esos yoes y empiezas a hacer los trabajos de sacrificio por la humanidad correspondientes, poco a poco empiezas a desligarte. Por ejemplo, cuando te desligas del espiritismo, vuelves a generar un mejor desdoblamiento astral, empiezas a volverte más seguro en ti mismo, empiezas a tomar tus propias decisiones, empiezas a mejorar la comunicación con tu ser a través de la simbología astral. Entonces empiezan las cosas a fluir. ¿Listo? Cuando empiezas a desligarte, por ejemplo, del yo medium, entonces aprendes a callar, empiezas a volverte más, a volverte más, como más hermético en el trabajo, y eso te permite que te empiezan a dar unas enseñanzas muy, pero muy profundas. Y si empiezas a despertar y a trabajar, bueno, si empiezas a trabajar el yo teosófico, entonces te vuelves una persona muy humilde. Y en base a la humildad vas a adquirir más sabiduría. Bueno, Urania por acá nos dice por 2. Leo, ¿qué es, según lo que has comprendido, despertar la conciencia? ¿Qué conlleva? ¿Cómo se sabe
si se está despertando la conciencia. Bueno, para mí, ¿no? Desde mi punto de vista, con significa más y ciencia, más sabiduría. Entonces empieza a despertarse la conciencia cuando empiezas a tener más sabiduría sobre tú mismo, sobre tus yoes. Entonces ahí empieza un proceso de despertar. Pero empezamos a mirar que la conciencia también cada vez es más al instante. Entonces te empiezas a dar cuenta que empiezas a vivir más en el instante. Entonces ahí empiezas a darte cuenta que empezó un proceso como de despertar, cada vez más el instante, y cuando empiezas a hacer ese ejercicio de despertar, conlleva a que empiezas a ver más yoes. Entonces empiezas a despertar la conciencia, ves más yoes, ves más errores. Despertar la conciencia es comprender y darse cuenta de los errores que uno va cometiendo. Ay, mire, esto estaba mal, yo cometí. Entonces ahí tu conciencia se va a ir despertando, poco a poco y gradualmente. Entonces conlleva muchas cosas, muchos aspectos, mucha comprensión. Cada vez se va volviendo más humilde. Eso es cuando la persona está despertando la conciencia, se va volviendo, cada vez se da cuenta que sabe menos, cada vez se da cuenta que comete más errores. Pero eso está bien, porque empieza a volverse más humilde. Y poco a poco, al empezar a despertar, el ser se empieza a manifestar con más fuerza. Empezamos a volvernos más seguros de nosotros mismos. Empezamos a hacer una división, ¿no? Entonces, esto es el yo débil. Esta es mi ira. Entonces, como ya empezó a despertar la conciencia, se puede dividir más entre observador y observado. Y así va a empezar el trabajo en los tres factores. Bueno, Caicedo dice, Leo, uno cómo trabaja el yo escéptico. Para trabajar el yo escéptico tienes que trabajarlo en los dos polos. El primero, tienes que coger el yo fanático y luego tienes que mirar cómo el yo fanático te lleva al escepticismo y tienes que empezar a estudiar todo el proceso pendular. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, como soy escéptico, odio al ser, odio al padre, dudo de todo, dudo hasta de las experiencias que tengo, y como después de esa duda me pasan determinadas cosas que sí pasaron como el ser me lo dijo y me vuelvo fanático a él, y ya después no reflexiono, sino simplemente como un burrito hago caso y no reflexiono, y como estoy fanático eso me vuelve. Entonces tienes que empezar a estudiar todo ese proceso. Ahora bien, el escepticismo se trabaja con la mente, recuerda, o para los que van a hacer el estudio del escepticismo, todo, absolutamente todo lo que la mente les diga, así sea o hable del esoterismo, del conocimiento, es mentira. La mente, todo lo que dice es mentira. Entonces cada vez que vas adquiriendo sabiduría del corazón, empiezas a diferenciar la mente y lo del corazón. Pero esto me lo dijo un pensamiento. Entonces, madre mía, mátame este yo. Y te quedas, te puedes ponerte a meditar un rato hasta que comprendes la profundidad de eso. Entonces es así. El escéptico tiene que meditar mucho. Tiene que leer, dejar de leer tanto y empezar a buscar las respuestas en su interior. Y esas respuestas que va encontrando en su interior son las bases para seguir avanzando. Bueno, Delfino nos dice buenas noches. ¿Cuál es la forma correcta de para una meditación es exitosa? Bueno, Delfino, hay unos tips. El primero es que, bueno, es que hay varios tipos de meditaciones. Si hablas de la meditación reflexiva, el primer tip es recordar muy bien la escena y basarte en la escena. Obviamente conocer la muerte psicológica, porque la meditación reflexiva se va a basar en recordar escenas y en eliminar los defectos que aparecen ahí. El segundo aspecto para una muy buena meditación es juzgarse sin piedad. Por ejemplo, sentí miedo en algún momento, estoy meditando el miedo, entonces no, el miedo es un defecto y no debo tener, pero es que me asusté, no debo tener miedo por nada, pero es que no, esto es debilidad, no debo tener debilidad. Pero es que el miedo me hizo reaccionar con ira. No, la ira también está mal y no debo jamás. Entonces, en la medida que tú te vas juzgando con más fuerza, la meditación se vuelve más exitosa. Uno de los aspectos más importantes es no criticar. Cuando tú estés meditando, jamás debes criticar a otra persona. Tienes que autocriticarte a ti muy duro para descubrir esos errores y poder sacar la luz. ¿Listo? Y otro de los
del éxito en la meditación es dividirse entre observador y observado. ¿Y cómo se logra eso? Meditando. Nadie aprende a meditar si no es meditando. Bueno, Caicedo nos dice muchas gracias. Mauricia también nos dice por acá, gracias Leo, definitivamente la soberbia es mucho automerecimiento ignorante, la importancia que no nos permite esperar y entender el porqué de lo que decía. Pero créeme que cada vez que vas comprendiendo, es como cuando uno está meditando y y otra vez sí, entonces esas comprensiones empiezan a hacer que tengas una muy buena relación con tu ser. Pero si uno es muy ignorante, pues, ¿pero por qué me sacan la piedra? ¿Por qué me pone este gimnasio? Entonces, no, es mucha soberbia. Bueno, Leo, ¿la furia y la soberbia son el mismo? ¿Es lo mismo o no? Bueno, mira, es que la furia es con todo. La furia es contra el perro, contra la pareja, contra los hijos, contra el jefe, contra el gobierno, contra el sistema. Entonces, esa es la furia. La soberbia está especialmente contra Dios. Entonces uno tiene como esa furia que tú hablas o esa soberbia contra Dios. Entonces uno dice, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Dios, ¿por qué no me dio el conocimiento más joven? ¿Por qué me dejó cometer estos errores? Porque entonces le echa culpa a uno al ser del karma, del dharma, de si comprende, si no comprende. Entonces ya esa es la soberbia, es como ira hacia Dios. Bueno, Carlos nos dice gracias Leo, Alfredo nos dice muchas gracias, bendiciones. José nos dice gracias por la explicación, Dios lo bendiga, ¿no? También a ti, José, muchas gracias por acompañarnos. Se puede practicar, se puede practicar de pseudoesoterismo, incluyendo el espiritismo, teosofía y medium, o es totalmente diferente. La teosofía, el espiritismo y el medium hacen parte del pseudoesoterismo. Es una rama del pseudoesoterismo. ¿Listo? Que se confunde con espiritualidad. Recuerda que pseudoesoterismo es falso conocimiento interior. Muchas personas asisten a estos lugares porque piensan que es algo espiritual, que es algo de Dios, hasta que es algo divino. Y no. El fanatismo o el espiritismo no es algo divino. ¿Sí? Ser teosófico tampoco. Querer demostrarle a los demás que Dios existe no es algo teosófico. No es algo espiritual y mucho menos ser medio. Todo eso hace parte del pseudoesoterismo. Bueno, Antonio nos dice una pregunta. Tengo entendido que el maestro Samael fue también Rosacruz. Sí, él fue Rosacruz, comprendió lo que tenía que comprender y después de un tiempo salió de esa sociedad porque se dio cuenta que estaba estancado. ¿Sí? Ya que como tal no enseñaban directamente la muerte del ego, como de pronto lo explicaba ahorita Fabricio. ¿Sí? Se enfocaban más que todo en ese proceso de despertar algunas facultades, pero no en el trabajo de los tres factores. Entonces por eso le sirvió de bases, porque recuerden, el maestro Samael fue como el avatar a esta época. Él era el que tenía que compilar la enseñanza para develar los mismos tres factores ya enfocados a la práctica. Y bueno, esa escuela le sirvió para algunas bases, especialmente relacionado con la muerte psicológica. Pero después él renunció a esa escuela y ya después montó o formó lo que fue la gnosis o el movimiento gnóstico. Bueno, gracias, la ley divina lo proteja. Bueno, muchas gracias, John, de igual forma a ti. Delfino nos dice, gracias Leo, me fue muy útil tu comentario. Saludos desde Celaya, México. Bueno, gracias a ti, Delfino, y bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado hasta esta hora. El día de mañana pues seguiremos con las conferencias, ahorita también seguiremos con algunas prácticas para las personas que de pronto quieran acompañarnos por Google Meet. ¿Listo? Bueno, Carlos dice, Leo, me explica mal qué dice decir es la meditación de guerra. Ok, la meditación. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Que estén muy bien. Hasta pronto. Sí, y estos defectos se tienen que llevar, esa es la meditación reflexiva, la meditación de guerra. Que estén muy bien. Hasta pronto.